En este video me voy a dedicar a explicar la última parte que ustedes van a encontrar en el capítulo 6, después de haber pasado eh, por varias escuelas epistemológicas, de las cuales yo resalto por la centralidad que ocupa en el desarrollo del capítulo el empirismo lógico, siendo las demás respuestas alternativas a esa radicalidad que el empirismo lógico representa, intentando demarcar lo que es el conocimiento propiamente científico de aquello que no es reconocido como conocimiento propiamente científico y tal vez, y con mucha probabilidad, que tampoco merece ser reconocido como un conocimiento de otra índole. Entonces, después de haber estudiado esta radicalidad del empirismo lógico, que después encuentra respuestas también reactivas como alternativas en la epistemología con un carácter más histórico de Kuhn, por ejemplo, aparece en la última parte del capítulo 6 lo que se denominaría el giro hermenéutico. No puedo hacer una especie de clase en este video sobre la hermenéutica sin hablar de la etimología de la palabra misma hermenéutica, que está vinculada, comenzando por ejemplo por una referencia más mitológica, con Hermes, cuya traducción latina a lo que sería el Olimpo rebautizado desde la dominación romana, Hermes pasa a ser Mercurio. ¿Quién era Hermes en la mitología griega? Bueno, Hermes era un ser de origen divino que básicamente se vinculaba con los comerciantes, con los navegantes, con esos navegantes que van cuando anochece hacia el mar abierto y tratan de fundirse con el horizonte, intentando escudriñar lo que hay más allá del horizonte. Hermes es el dios que también navega en las entrañas nocturnas del devenir del mar hacia el confín del mundo, tratando de escuchar las conversaciones que los dioses mantienen en secreto, y entre esas conversaciones tratando de recibir algún mensaje que los dioses quieren darle a la humanidad, y que necesitan un mediador, un mensajero, y ese mensajero es Hermes. Así que por eso Hermes también está asociado con lo hermético, o sea, aquello que está de algún modo clausurado como mensaje, como sentido, para un mayoritario grupo de personas y que solamente queda reservado a ciertos iniciados, a ciertas funciones que tienen que ver con la misión de dar mensajes especiales. También el comercio está asociado a Hermes, porque en el comercio hay intercambio, porque en el comercio hay
esa curiosidad que nos lleva a ver qué se vende del otro lado del mar o qué se vende del otro lado del río, qué objetos nuevos hay para comprar, qué objetos nuestros hay para llevar a tierras extrañas. Por lo tanto, también Hermes o Mercurio, en la denominación romana, latina, está asociado también a este movimiento dinámico de los mercaderes, que no solamente transportan objetos, sino que también transportan información y que también de alguna manera transforman el viaje en un intercambio de cultura, en un intercambio comunicativo que expande horizontes, que abre a nuevos mundos. Hay una curiosidad propia en Hermes, hay una facilidad en el trato con la palabra, ya que la palabra también es aquello que permite la comunicación y el intercambio de información, de cultura, de valores. Por lo tanto, también en Hermes encontramos esta curiosidad al servicio del conocimiento, de la información, de la mediación comunicativa para acercar dos partes. Es decir, que en Hermes encontramos toda una intencionalidad que implica abrir mundos, recorrer cosas nuevas, descubrirlas, interpretarlas, conocerlas, traerlas, a cambio de llevar lo propio, de ofrecer lo propio, en un intercambio que no solamente es informativo, que no solamente tiene que ver con el conocimiento, sino que también tiene que ver con acciones, con la búsqueda de un sentido que está más allá de la mayor proximidad, de la mayor familiaridad, también de la mayor comodidad. Hermes nos va a remitir mitológicamente a todo este movimiento. Ahora bien, por lo tanto, esta figura mitológica que se latiniza con Mercurio, que es también el nombre del planeta más próximo al Sol. Acá hay toda una hermenéutica para hacer. El planeta Mercurio tiene la peculiaridad de que rota, describe una órbita alrededor del Sol, como todos los planetas del sistema solar, pero el planeta Mercurio no rota sobre su propio eje. Es decir, que hay una cara que está permanentemente mirando al Sol y hay una cara que está permanentemente mirando hacia el resto de los planetas, ¿no? Entonces, hay una cara muy solar que recibe la iluminación del Sol. Empiecen a pensar metafóricamente lo que significa recibir la iluminación solar. Y por otro lado, hay una cara que mira hacia la Tierra y hacia los demás planetas. Mercurio tiene esta doble faz, ¿no? Hay una cara que se conecta con lo divino, en términos mitológicos, lo solar, y hay una cara que nos mira a nosotros. Y en el juego de ambas caras aparece la función mediadora, como comunicador, como mensajero, como alguien que va a estar, digamos, mirando simultáneamente ambos mundos, el mundo de lo divino y el mundo más terreno, el mundo de la finitud, el mundo de nuestra experiencia. Así que Hermes, Mercurio, está asociado a todo este movimiento. Ahora bien, si ustedes vieron y recorrieron en el capítulo 6 todo lo relativo al empirismo lógico, ustedes, como dije al principio de este video, notarán que el criterio de demarcación es uno de los ejes fundamentales que caracteriza el empirismo lógico, como un movimiento en el fondo antimetafísico y como un movimiento que, presidido en el fondo por físicos, por científicos que vienen del campo de la física, muestran la intención de incluso absorber a la misma filosofía y al conocimiento en general
dentro de lo que es traducible, legalizable en términos de los métodos empiristas, en términos de los métodos que los empiristas lógicos van a ir modificando desde el inductivismo hasta el falsacionismo, y que son de alguna manera movimientos metodológicos que siempre tratan de ser muy claros a la hora de valorizar el contexto de la justificación por sobre el contexto del descubrimiento, para que justamente a partir de el contexto de justificación, el criterio de demarcación divida, separe, si ustedes quieren, trace una severa grieta entre el conocimiento autorizado de las ciencias verdaderamente científicas, valga esta redundancia, y de lo otro que no está incorporado ni reconocido como autoridad científica y que vaya a saber en el fondo qué estatus tiene como conocimiento. Seguramente no tiene un estatus valorable para esta radicalidad de la mirada empirista lógica. Entonces, con este criterio de demarcación hay varias disciplinas que de alguna manera se ven privadas de la seriedad que implica que se las reconozca como verdaderas ciencias. La dimensión de cientificidad se concentra básicamente, obviamente, en las ciencias formales, la matemática en primer lugar, y en las ciencias naturales, en las ciencias experimentales, que de alguna manera se abocan a cierto tipo de hechos, bueno, que son observables, que son repetibles, que son medibles, cuantificables, cuyos resultados se pueden transcribir a través de ecuaciones o inecuaciones, es decir, aparece la matemática como un lenguaje fundamental en donde se formaliza todo lo que de alguna manera una teoría científica propone. Bueno, entonces quedan excluidas de este reconocimiento de cientificidad muchas ciencias, en especial las ciencias del espíritu, así denominadas, por ejemplo, por Wilhelm Dilthey, así denominadas por Friedrich Schleiermacher a fines del siglo XVIII. Es decir, qué se hace con la historia, qué se hace con la psicología, qué se hace con la misma filosofía, con la teología, con la estética, que no son disciplinas que enfocan los hechos positivos, así caracterizados, y que de alguna manera son la materia prima sobre la cual enfocan sus esfuerzos las ciencias reconocidas como tales por el empirismo lógico, sino que son otro tipo de disciplinas. Entonces, lo que primero ocurre, por ejemplo, es que una cosa es estudiar qué es la célula y cómo funciona una célula, una cosa es estudiar el cielo, el firmamento, el cosmos y describir la órbita de un planeta, y otra cosa es preguntarse por el sentido que tiene cierto acontecimiento, cierto suceso, o el sentido que tiene en sí mismo cierto ser. Entonces, la pregunta por el sentido no es la misma que la pregunta que intenta averiguar cómo funciona algo, cómo funciona un determinado sistema, cuál es la lógica subyacente a cierto acontecimiento del mundo de los fenómenos naturales, cuál es la lógica subyacente que permite explicar el funcionamiento y la constitución de cierto tipo de seres, a cuál es el sentido de que algo ocurra, o de que algo exista, o de que algo esté presente ante nosotros. La pregunta por el sentido ilumina otro tipo de intencionalidad. Entonces, en realidad, las ciencias, pongamos, las ciencias humanas, en realidad se van a abocar
a detectar cuáles son los valores y cuáles son los sentidos que subyacen a ciertos acontecimientos que tienen que ver con acciones donde se expresa la humanidad desde cierta cultura, desde cierta tradición cultural. ¿Cuáles son esas intenciones? ¿Cuál es el sentido que tienen todas esas acciones humanas? Entonces, la hermenéutica se va a abocar a tratar de descubrir cuáles son esos sentidos. Y la actividad vinculada con el descubrimiento de esos sentidos ya no va a ser la explicación, porque la explicación lo que trata es de establecer cuáles son las conexiones causales entre dos sucesos del mundo de los fenómenos naturales. Aquí no estamos hablando de causalidad, estamos hablando de que hay una vida que se expresa en sus obras. La vida de un pueblo, la vida de una tradición, la vida de un autor cuando escribe un libro, cuando pinta un cuadro, cuando compone una obra musical. Es decir, acá, si la conexión causal entre la causa y el efecto es una conexión necesaria en el sentido de que la causa es una condición suficiente para que se produzca el efecto, en esta otra dimensión, en donde en vez de explicarse se quiere comprender, el vínculo que hay digamos, que investigar es el vínculo entre una cierta intencionalidad y lo expresado a través de esa intencionalidad. Por ejemplo, el vínculo entre un autor y su obra. Para un autor como Schleiermacher, fundamentalmente la hermenéutica, el ejercicio interpretativo, el ejercicio comprensivo de la hermenéutica, trata de hacer un relevamiento de las intenciones que el autor tuvo y que se deberían reflejar en la obra creada por dicho autor. Es decir, que si uno toma, por ejemplo, el Quijote, el trabajo hermenéutico sería descubrir cuáles son las intenciones, qué es lo que quiso decir y transmitir Cervantes cuando escribió el Quijote. Esta sería, digamos, la primera de las miradas que tienen que ver con una búsqueda comprensiva y no con una búsqueda explicativa. La búsqueda explicativa trata de descubrir las causas en tanto condiciones suficientes para explicar la ocurrencia de ciertos fenómenos. De modo tal de que el enlace causal es un enlace necesario. En este sentido, siempre que aparezcan las causas, sobrevendrán, seguirán los efectos. En cambio, en esta búsqueda comprensiva, el primer enfoque es tratar de hacer un relevamiento de la vida del autor a partir de cómo se expresa esa vida en sus obras. Este trabajo hermenéutico que está presente en Schleiermacher y también está presente en Dilthey, Wilhelm Dilthey es uno de los autores que está citado hacia esta parte final del capítulo 6 del libro, hablan en el fondo de restablecer estas intenciones vitales a partir de cómo esta vida se va expresando en lo que produce. Y hay dos principios que se necesitan suponer y establecer para que este trabajo comprensivo sea posible. Primero que, digamos, yo no puedo entender una vida sin explorar la totalidad de sus manifestaciones. O sea que no me basta leer alguna de las obras de un autor, sino que necesito leer la totalidad de las obras. Con lo cual, en la totalidad de las obras, en el fondo, hallo una de las condiciones fundamentales para entender el sentido y el valor y la intención específica en que el autor se ha manifestado a través de cada una de las obras en particular. Quiere decir que acá el todo es condición para poder comprender cada una de las partes. Pero a su vez tampoco puedo comprender el todo si no comprendo
el sentido y la intención específicas que aparecen en cada una de las obras del autor. O sea que hay una especie de circularidad entre el todo y la parte, porque tanto el todo como la parte son condiciones, cada una de la otra, para que el ejercicio comprensivo se pueda llevar a cabo. Entonces, esta circularidad es uno de los principios fundamentales, que no es un círculo vicioso, como el círculo vicioso presente en la falacia lógica de petición de principio. Digo falacia lógica en el sentido de la falacia dentro del contexto de los razonamientos inválidos, que se clasifica como petición de principio porque digamos que la conclusión del silogismo o la conclusión del razonamiento en general, más allá de que sea un silogismo o no, está presente como premisa de la misma argumentación, del mismo argumento, del mismo razonamiento. No. Acá este círculo entre el todo y la parte no tiene nada de vicioso, sino que es un círculo virtuoso, un círculo que es condición de posibilidad de la comprensión en sí misma. Y por otro lado, dado que quienes tienen que hacer un relevamiento comprensivo de la vida del autor son los lectores que indirectamente llegan a la vida del autor a través de las obras del autor, los lectores desde sus propias vidas y de sus propios parámetros culturales, desde la propia tradición en la cual los lectores están insertos, tienen que hacer un relevamiento de esa vida. Y para eso Schleiermacher supone como otro principio fundamental el principio de congenialidad, o que en el idioma de Wilhelm Dilthey se va a denominar empatía. Tenemos que tener algo, congenialidad, algo en común, todas las almas, para poder pensar en la posibilidad de que nos podemos comprender unas a otras. Entonces, sin este círculo hermenéutico en donde circula el todo y la parte como condiciones recíprocas, y sin este principio de congenialidad o empatía, sería imposible acceder a las intenciones de un alma que están expresadas a través de sus obras. Muy bien. Ahora, el segundo momento de esta mirada comprensiva y no explicativa toma en consideración de que en el fondo los textos, que no solamente son textos literarios, sino que pueden ser monumentos, pueden ser cuadros, pueden ser obras musicales, esos textos perduran más allá de sus autores. Sus autores desaparecen o desaparecerán, y esos monumentos, esos testimonios culturales e históricos que dan cuenta de cómo cierta tradición cultural se ha expresado, van a seguir hablando por sí mismos, más allá de la intención que el autor tuvo al hacerlas como obras propias. Entonces hay una especie de, si ustedes quieren, no autonomía absoluta, pero sí hay una autonomía textual, hay una autonomía semántica de cada texto, si texto quiere decir no solamente un texto literario, sino cualquier obra en donde se expresa cierta identidad cultural a través de cierta tradición, y por lo tanto se desplaza el enfoque desde el relevamiento de la intención del autor a el relevamiento de los valores, de los sentidos que una tradición cultural porta, más allá de la intención subjetiva, singular de cada uno de los individuos, de cada uno de los personajes. En las obras, en los monumentos históricos, yacen huellas, diría Ricoeur, huellas de cierta tradición que está en el pasado.
Y nosotros no podemos tratar de alcanzar ese pasado sin asumir que lo estamos haciendo desde la distancia irreductible de nuestro presente. Es decir, que para poder hacer un relevamiento de todo el mundo o de todo el universo simbólico de valores, intenciones, sentidos, que están expresando a determinada tradición cultural, ese universo simbólico solamente se puede relevar de manera indirecta, porque los hechos del pasado ya no existen empíricamente en la realidad para ser observados, porque los personajes del pasado tampoco están para contestarnos si lo que estamos interpretando de sus obras corresponde a la intención que ellos tuvieron al escribir o al realizar esas obras. No le podemos preguntar a Miguel Ángel cuáles fueron sus intenciones más íntimas al pintar la cúpula de la Capilla Sixtina. No podemos preguntarle a Leonardo da Vinci cuál es su gran intención secreta al hacer sus cuadros, por ejemplo, la Gioconda. Tampoco podemos preguntarle a Aristóteles cuál fue su intención personal, secreta, inconfesada, cuando escribió la Ética a Nicómaco, o cuando escribió la Metafísica, o cuando escribió los tratados de lógica. No están los autores presentes para que nosotros pongamos en presencia nuestras interpretaciones de sus obras a la luz de lo que ellos nos pueden contestar respecto de si estas interpretaciones se ajustan a las intenciones que ellos tuvieron como autores al elaborar esas obras. No están presentes los autores y también los hechos históricos que se intentan comprender tampoco son repetibles, ¿no? Como sí los hechos positivos a los cuales se dedican las ciencias naturales. Entonces, no tenemos acá a los protagonistas de la Revolución de Mayo para preguntarles cuáles fueron las intenciones de cada uno de los cabildantes en donde aparecen sustanciadas en lo que ocurrió el 25 de mayo, seguramente con días previos. No los tenemos. Entonces lo que sí tenemos es una serie de fuentes que narran ciertos acontecimientos y esos acontecimientos hay que reconstruirlos a partir de ciertos hechos. Esta reconstrucción es una reconstrucción que los historiadores van a ir narrando. Por eso Paul Ricoeur de alguna manera elige como modelo el modelo del texto. El texto tiene un inicio, a veces tiene un prólogo o un prefacio y tiene una introducción y después empieza el primer capítulo, se va desarrollando todo eso y después tiene un desenlace. O sea que en un texto prácticamente se reproducen, entre comillas, o se recrean, mejor dicho, también entre comillas, las etapas de un ser vivo, que nace, que crece, que madura, que después decrece en la vejez hasta que desaparece y muere. Bueno, todo ese arco, esa parábola evolutiva que empieza en el nacimiento y termina con la muerte, es una parábola que también está en los textos, que también está en las acciones humanas, ya sean acciones individuales o acciones sociales. Entonces, en el fondo, lo que Ricoeur primero rescata es que el trabajo, por ejemplo, de un historiador es un trabajo reconstructivo, narrativo y además siempre indirecto, porque el historiador va a trabajar sobre huellas, sobre las marcas, que no son los acontecimientos históricos en sí mismos que ocurrieron en el pasado y que ya no están en la realidad para ser observados y revisados o repetidos, sino que a partir de esas marcas hay una reconstrucción narrativa que implica descubrir sentidos, interpretar connotaciones de sentido, de valoraciones, cuáles eran los valores de esta tradición cultural que se expresan, que se dejan ver
a partir de estos acontecimientos que se quieren comprender, a partir de las obras de arte, a partir de los tratados políticos, a partir de cómo se entendió la ciencia, y no solamente la propia ciencia histórica, sino la propia ciencia natural. Es decir, a partir de todos los registros que podamos hacer, de las marcas que quedaron de cierta tradición cultural, cómo podemos arribar a eso que queremos comprender, que ya está en el pasado y que por lo tanto no está en el presente, no está en la inmediatez, no es accesible de manera directa. Entonces, lo que Ricoeur está diciendo, por ejemplo, en Tiempo y Narración, una de sus grandes obras, a propósito de este tema, es que la reconstrucción comprensiva que tiene que hacer un historiador siempre es una reconstrucción narrativa. La vida se narra, la vida se relata, y por lo tanto hay que investigar cuáles son los principios que guían cualquier narrativa. O sea que también hay una cuestión técnica, que ya también estaba presente en Schleiermacher. Schleiermacher, digamos, muy influido por Kant, de alguna manera trata de hacer una crítica al estilo trascendental kantiano acerca de los principios que hacen posible cualquier acto interpretativo. Y por supuesto, estos principios tienen un carácter universal para interpretar lo que sea. Bueno, acá Ricoeur está especificando esto en el registro narrativo específicamente. Ahora, por otro lado, hay que tratar de diferenciar una narración histórica que quiere dar cuenta comprensivamente de ciertos acontecimientos considerados como relevantes y que pertenecen al pasado, de la creación fantástica y literaria de una ficción narrativa que en realidad no persigue reconstruir comprensivamente los sentidos y los valores de una cierta tradición, remitida a ciertos acontecimientos relevantes y considerados así y que están en el pasado, sino que es una creación puramente literaria y ficcional. Tiene que haber alguna diferencia, porque si no, podemos caer en el peligro de que cualquier reconstrucción histórica sea indistinguible de un relato puramente ficcional, y eso implicaría que en la reconstrucción que hace el historiador hay elementos puramente subjetivos que se permiten hacerle decir a esos acontecimientos históricos que se intentan comprender lo que a él le parece, lo que a él le parece bien. No estoy insinuando que necesariamente haya una intención deformante, intencional, consciente, que persiga algún propósito quizás no tan luminoso y benévola. Lo que estoy diciendo es que si se trata de comprender el significado y el universo simbólico, axiológico, que tiene que ver con cierta tradición cultural a partir de ciertos acontecimientos que han dejado huellas, que han dejado marcas en los monumentos, en las obras, en lo que sea material como material expresivo en donde esa tradición de alguna manera se ha depositado hasta nuestro presente, eso no puede quedar librado solamente a los cánones interpretativos del historiador en cuestión, porque así en el fondo no habría ningún pronóstico posible de un conocimiento histórico genuino. Habría solamente puntos de vista históricos, tan relativos unos como otros, y ninguno prevaleciendo sobre otros en términos de un aporte genuino de conocimiento. Entonces, Ricoeur dice, bueno, así como la condición narrativa es una condición necesaria, falta a este momento comprensivo y narrativo un momento, entre comillas, objetivo,
y explicativo. Y esto Paul Ricoeur lo menciona a propósito del concepto de representancia. O sea, en el fondo, representar a veces significa, como en el teatro, hacer de o hacer las veces de alguien. Entonces, qué sé yo, un actor hace las veces de Ricardo III, un drama de Shakespeare, o representar significa ser la marca de otra cosa que está ausente, ser la señal, el registro que quedó de algo que no está presente, sino que está ausente. Entonces, en este sentido, la representancia se ubica en el plano de los hechos, de las marcas, que ya no son construcciones ficcionales del historiador, sino que son las marcas testimoniales que están todavía ante nosotros como signos, en este sentido signos, que nos permiten ir de manera indirecta hacia esos acontecimientos del pasado que queremos comprender, pero que ya no están disponibles en nuestro presente. Entonces, este momento de la representancia o de la representación que implican estas marcas del pasado, donde el pasado en el fondo sigue actuando, sigue produciendo efectos en el presente, en términos de Gadamer, esto sería la historia efectual, la historia de los efectos que el pasado sigue provocando en nuestro presente. En estos efectos, en estas marcas, que no son ficciones arbitrarias de los historiadores, tenemos la posibilidad de superar una comprensión, un ejercicio hermenéutico ingenuo, superficial y peligrosamente subjetivo, unilateral, para poder llegar a una comprensión que se precie de poder constituir una verdadera comprensión, en tanto conocimiento, de eso que se intenta mirar, interpretar del pasado. Entonces hay un momento comprensivo, narrativo, y hay un momento explicativo. Y estos dos momentos para Paul Ricoeur son complementarios. Entonces, no es solamente el momento narrativo, sino que también hay un momento explicativo que se cierne como árbitro correctivo de cualquier desliz subjetivo que no haga justicia a lo que las marcas históricas nos están diciendo. Y esto tiene que ver con lo que, por ejemplo, Gadamer decía, un texto como Macbeth, citando otra vez a Shakespeare, es polisémico, es decir, tiene un montón de miradas, de enfoques, su riqueza justamente está expresada en que abre mundos y que los universos simbólicos que son conectables con lo que la obra expresa son universos simbólicos cada vez más ricos, más profundos, en donde hay conexiones de sentido siempre nuevas. O sea que en el fondo, podemos decirlo de una manera mucho más sencilla, esa obra quiere decir muchas cosas, pero añade Gadamer, el gran discípulo de Heidegger, pero no quiere decir cualquier cosa. Quiere decir muchas cosas, pero no cualquier cosa. Esto mismo sería aplicable a una obra musical. Por ejemplo, lo digo como pianista, si yo tuviera que interpretar, no solamente como pianista, sino como oyente, una obra de Chopin, por supuesto que tendría que recorrer todas las obras de Chopin, sobre todo porque en esa totalidad voy identificando eso peculiar, único, magistral que hay en él, y que es diferente a lo que hay en otros grandes creadores musicales, como Mozart, como Beethoven, como Bach, como Schumann, como Liszt, como Wagner, etc. Es decir, decodificar, interpretar,
cierta línea melódica o cierta construcción armónica en un compositor, no es lo mismo que interpretarla, aunque se reitere, nunca se reitera exactamente, pero puede aparecer en obras de otro compositor. Y yo les aseguro que el significado, la connotación, el valor que trasunta en sentido de eso que aparece en otro compositor es muy diferente a lo que aparece en este compositor propiamente dicho, y del cual queremos ejemplificar un análisis de una obra suya en particular. Es decir, que el trabajo hermenéutico es un trabajo gracias al cual podemos encontrarnos de manera, yo les diría, hasta misteriosa, con algo que no es directamente accesible para nosotros. Pero por otro lado, también esto está muy presente en los encuentros humanos, es decir, encontrarse realmente con un otro también es un ejercicio que nos trae algo que siempre es nuevo, que es una riqueza respecto de lo que incluso somos capaces de entender sobre nosotros mismos antes de ese encuentro. Y me parece que entonces la riqueza de la hermenéutica como actividad, como trabajo, es mirar cuáles son las posibilidades de encontrarnos, no de manera objetiva con lo comprobable que está inmediatamente ante nosotros y que se deja medir, se deja repetir, se deja controlar, se deja describir, sino con aquello que es intangible, aquello que no está presente de esa manera. Así que el ejercicio hermenéutico en el fondo, si para Schleiermacher o para Dilthey la comprensión es, digamos, un modo de conocer diferente, que se expresa en la comprensión y que es diferente al modo de conocer propio de la explicación en las ciencias naturales, para Gadamer, para Heidegger, la comprensión es constitutiva de nuestra humanidad, de nuestra existencia intencional, de dar sentido, dar significado, de precomprender, o sea, de comprender previamente lo que quiero comprender, como cuando me siento en la butaca de un cine y cuando apenas aparece la primera escena, necesito proyectar sentidos sobre lo que estoy viendo, más allá de lo que estoy viendo, que de alguna manera anticipen los sentidos que vienen con las demás escenas, y que justamente en ese proceso proyectivo yo después confirmo mis hipótesis interpretativas o corrijo mis hipótesis interpretativas porque me doy cuenta que en realidad, retroactivamente, esa escena anterior estaba señalando otra cosa que la que yo proyecté y supuse. Así que también aquí hay una especie de circularidad hermenéutica. Necesito comprender previamente aquello que en realidad quiero comprender, proyectando sentidos por anticipado que después serán confirmados o serán corregidos por interpretaciones posteriores y sucesivas. Entonces, el ejercicio hermenéutico en el fondo es un ejercicio que integra todas nuestras dimensiones, no solamente nuestra dimensión puramente descriptiva, racional, conceptual y lógica, sino que también incluye nuestra dimensión afectiva, emocional, corporal. Interpretar algo, en el fondo, es tratar de comprender qué significa haberlo vivido. Y como dice Ricoeur, obviamente, vivir algo es mucho más que poder pensar conceptualmente en ese algo. Entonces, el trabajo hermenéutico, en el fondo, no solamente es un modo de conocer las cosas, sino que es un modo constitutivo del ser del hombre, al decir de Heidegger. Porque cuanto mayor contenido ontológico, cuanto mayor riqueza de verdad en el ser podemos descubrir
mayor va a ser el encuentro implicado, mayor va a ser la profundidad de ese verdadero encuentro. O sea que en el fondo la categoría de encuentro es una categoría que está desplazándonos de la dicotomía subjetivo-objetivo para mostrarnos que la verdad, y que no es una simple invención subjetivista, no es simplemente un punto de vista o una pura perspectiva individual, sino que la verdad, más allá de todo este relativismo, en sí misma está ligada de manera integral no solamente a un análisis explicativo, causal y lógico, sino también a un proceso complementario de síntesis, de integración, que compromete no solamente nuestra dimensión puramente lógico-conceptual, sino también nuestra dimensión afectiva y existencial. Esto me parece que es fundamental recalcar, porque si no, en realidad caeríamos, a mi juicio, en una mera clasificación de las ciencias, cuando en realidad, y en la última parte justamente del capítulo 6, van a aparecer menciones acerca de que en las mismas ciencias naturales también hay un ejercicio hermenéutico no solamente inevitable, sino imprescindible. Por ejemplo, se me ocurre citar a Kuhn cuando él define el paradigma como esa matriz de valores, de métodos, de prácticas y de intenciones de sentido que una comunidad científica practica y mantiene en vigencia como canon de normalidad para legitimar su trabajo como científicos, ahí aparece un ejercicio hermenéutico, porque Kuhn está hablando de valores, de intenciones de sentido, no solamente de descripciones cuantificables y expresables a través de funciones o relaciones matemáticas. Así que esto como mención respecto de que el ejercicio hermenéutico es un ejercicio existencial, es un ejercicio imprescindible y quizás sea un ejercicio que nos permite pensar más allá de la dicotomía subjetivo-objetivo, sino que en el fondo la verdad y el conocimiento no solamente es una pura invención, sino que a lo mejor el conocimiento de la verdad tiene que ver con este misterioso encuentro al cual podemos acceder desde ciertas disposiciones, no solamente cognitivas, sino también afectivas, valorativas, existenciales, que integran lo que somos. Bueno, pero esto es fuera del texto, sino como algo que quizás yo les estoy proponiendo pensar simplemente. Así que bueno, espero que estas aclaraciones sirvan para terminar de redondear este capítulo, que es un capítulo muy importante y muy interesante de este recorrido. Hasta pronto.